Para entrar en contexto, tendremos que conocer la definición de la palabra utopía, la misma se dice que es un proyecto ideal, atrayente para las personas de una determinada comunidad. Cabe destacar que es un proyecto irrealizable. Conociendo esto, el socialismo utópico es una corriente inicial de la teoría sociológica, socialista y comunista enfocada hacia una sociedad más igualitaria y justa alternativamente a la lucha de clases del socialismo tradicional. A continuación vamos a desarrollar el tema. El socialismo utópico es una ideología desarrollada a principios del siglo XIX, antes de la publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Se puede afirmar que es una especie de presocialismo o primer socialismo, cuyos principales representantes fueron socialistas anteriores al marxismo. El adjetivo utópico fue acuñado en 1839 para definir las propuestas del movimiento como demasiado idealistas, difíciles de llevar a la práctica. La primera vez que nos encontramos con esta denominación es en la obra Utopía de Tomás Moro en 1515, que en plena Edad Media ya exponía ideas contrarias a la acumulación de riquezas y la propiedad privada. El contexto histórico de la época es la clave para entender el por qué se crea este movimiento. Los socialistas utópicos no hablaban para una clase social como motor del cambio, sino que lo hacían para toda la humanidad. Evitaban combatir los problemas de un sistema industrializado y apelaban a la organización de colectivos a través de acuerdos. El socialismo utópico en Inglaterra y Francia, aquellos dos países donde pudo florecer este movimiento, en el siglo XIX, la clase trabajadora inglesa y francesa ya formaba una fuerza organizada para la defensa de sus intereses. Se había creado sindicatos y el primer partido de masas. Dentro de este movimiento forma de pensar se encontraban notables particularidades que lo identificaban. Por ejemplo, buscaban la abolición de clases sociales con intereses opuestos, como ocurre en el capitalismo. Se busca que la única clase social legítima sea el proletariado. La importancia de la naturaleza estaba muy presente en sus ideales, aunque ello no fue un obstáculo para que fuesen favorables a la industrialización y el maquinismo. Y la de cooperación, se abogaba por el entendimiento y el poder colaborar todos juntos, dejando de lado el egoísmo y la individualidad. Sostenía que la igualdad era la base de la justicia, ya que no coincidían la idea que algunos posean más que otros. Cuentan con una visión idealista, es decir, creen en una sociedad en donde no existe la maldad. Piensan que este socialismo debe establecerse bajo la paz y el amor y no por la guerra y la lucha. Coinciden que la paz es el fin y el camino. Los principales representantes del socialismo utópico planteaban una profunda reorganización de la sociedad en donde no exista clases dominantes ni dominados. Hay una justa distribución de la riqueza, de una industrialización y trabajo colectivo organizado de manera igualitaria. Todo esto se resume en una utopía, pero no deja de ser una ideología política. El más grande pensador de la Edad Media, que nació en Londres. En el año de 1516, el pensador plasmó el sueño de una sociedad ideal en su obra denominada Utopía, vocablo que sugiere inexistencia, ya que etimológicamente significa ningún lugar. La descripción de la sociedad de Utopía, la remota isla del Atlántico, se convirtió en el primer concepto de sociedad justa e igualitaria de la historia de la humanidad. Su utopía sigue siendo en la actualidad un ideal al que debemos aspirar, aunque todos sepamos que es inalcanzable. Henry de Saint-Simon nació en 1760 en Francia y murió en 1825. Los propósitos de la teoría de Simon fueron observar los problemas sociales mediante un método positivo. Proclamaba la formación de una agrupación cuyo cargo fuera impedir la guerra, reorganizar la sociedad sobre las bases de la ciencia y la industria,
para alcanzar una sociedad sin clases por el camino de una renovación ético-religiosa. No se oponía a la propiedad privada, pero propuso suprimir la herencia, de manera que la acumulación que cada uno lograra fuera producto del propio esfuerzo y no hubiera enormes acumulaciones generacionales. Por otra parte, la industria, entendida como toda actividad productiva, debía ser el centro de los esfuerzos de la sociedad para amparar a las necesidades de todos. El Estado debía realizar grandes emprendimientos en beneficio del conjunto social: ferrocarriles, diques, puentes, canales de comunicación, ya que fueron los que idearon los canales de Suez y de Panamá, bancos populares, entre otros. En definitiva, su utopía consistía en un capitalismo equitativo, sin anarquía económica, con una planificación que permitiera superar la pobreza y evitar las guerras entre naciones. Para Simon, su propuesta consistía sobre todo en trasladar a la política los preceptos del cristianismo. Insistió en la necesidad de la solidaridad social y en la organización racional de la producción. Francois-Marie Charles Fourier fue un socialista utópico francés de la primera parte del siglo XIX y uno de los padres del cooperativismo. Fourier fue un crítico de la economía y el capitalismo en su época. Una de sus obras más relevantes y más notables fue el Falansterio. Charles Fourier desarrolló durante la década de 1820 su propuesta de crear establecimientos agroindustriales que convocarán a unas 1.600 personas alojadas en un edificio especialmente diseñado al efecto, que trabajarían las tierras circundantes y compartirían las ganancias de las ventas. La comunidad garantizaría los servicios generales y todos trabajarían, incluso los niños, pero el trabajo no sería penoso sino atractivo. A esta forma de organización social y económica se la denominó falanges o falansterios. Los miembros del falansterio elegirán las labores que más les gusten. Ninguna tarea duraría más de 2 horas, pero la jornada laboral sería muy extensa. Fourier era un defensor del trabajo atractivo, idea que desarrolló más tarde con Pierre Josset. El falansterio se creían como inversiones privadas, a las cuales se les devolvería el dinero prestado sin intereses. A su vez, los miembros del falansterio cobrarían un salario por las tareas realizadas, pero estas no tendrían la misma remuneración. Por otra parte, el talento sería recompensado especialmente. Se armaba de esta forma el triángulo de intereses que planteaba Fourier: el capital, el talento y el trabajo. Fue un empresario, filántropo y socialista utópico británico, que llevó a la práctica sus ideas reformistas, primero en la fábrica de New Lanka y luego en la fábrica de New Harmony, que fundó en 1825 en Estados Unidos. Robert Owen comenzó siendo un reformador del trabajo industrial, pues en la misma fábrica donde él era dueño implementó medidas de beneficio para el obrero, como la supresión de las labores penosas y el mantenimiento del salario en época de reducción de ventas. Pensó que la calidad de vida de los empleados inferiría en su productividad. El carácter del ser humano depende de sus condiciones de vida y si queremos mejorar al ser humano no tenemos más remedio que modificarlo. Propuso granjas cooperativas, que también tenían lugar para los emprendimientos industriales, pero básicamente estaban volcadas a la agricultura. Al principio lo ideó como un plan para resolver la desocupación, pero pronto se convirtió en un método de regeneración social. Las granjas colectivas tendrían la función de generar un nuevo espacio moral y educativo, que para Owen eran los dos factores más importantes por los cuales se corrompían las personas en la sociedad. Y en el socialismo científico, Engels y Marx les habían acuñado el nombre de socialistas utópicos porque los catalogaban de soñadores e ingenuos que tenían ideas irrealizables. Sin embargo, no las catalogaban como malas. Si bien estos primeros pensadores ya hablaban de una calidad de vida digna para los obreros y apoyaban a la abolición de la herencia y la propiedad privada, no postulaban una revolución económica y política como ya los posteriores socialistas lo harían. En 1825, los seguidores de Henry Saint-Simon habían formado una especie de partido político en Francia. Sin embargo, la organización fue perseguida en 1832, desapareciendo así sus vestigios. Los integrantes del sancionismo
como se hacían llamar, se dividieron en dos grandes grupos, el grupo industrial que se integró a la burguesía francesa y el grupo obrerista que se unió a la lucha social de aquel tiempo, desarrollando grandes pensamientos en torno a varios temas revolucionarios, como lo es la conciencia social del proletariado y la emancipación de la mujer. Estos postulados fueron extendiéndose por Europa hasta llegar al joven alemán hegeliano Moses Hess, que fue aquel que convenció a Federico Engels de la necesidad de un comunismo. Así, podemos afirmar que el socialismo utópico era mucho más idealista y creía en el hombre frente a la sociedad capitalista, a diferencia del socialismo científico, que se basaba en la lucha revolucionaria del proletariado contra la burguesía para acabar con las clases sociales.